Hola, hola, hola. Bienvenido a un episodio más de tu podcast, Suelta la cara. Bueno, si me escuchan así un poquito como con voz muy de niña, es porque estoy un poquito resfriada, pero he estado pensando en este tema y no quería dejar pasar la inspiración y la oportunidad de compartirlo con todos ustedes, contigo, que me escuchas. Antes de empezar el episodio, quisiera que hiciéramos un ejercicio, ya que no lo hicimos en el episodio pasado, porque pues si ya lo escuchaste, tuvimos un invitado especial. Si no lo escuchaste, corre y escúchalo porque no voy a hacer spoilers aquí. Así es que bueno, empecemos con el ejercicio. Primero que nada, vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Hazla en tus tiempos, si deseas. Pausa el video y vuelve al terminar. Haz esas repeticiones pensando en alguien especial que perdiste hace algunos meses, o hace pocos días, o hace muchos años. Pero quiero que pienses en esa persona desde el amor y la aceptación de su pérdida. Para algunos de los que nos escuchan, no es un secreto que yo tuve una pérdida muy importante, muy significativa en mi vida hace un año. Una persona que significaba todo para mí, un familiar muy cercano. Yo creo que este va a ser mi episodio más personal hasta ahora. Y quiero decirte desde alguien que vivió esa experiencia de duelo, de soltar, pero de amar a pesar de la lejanía y de la ausencia. Que sí se puede, que no estás solo y que sí es un proceso complicado, pero con ayuda siempre se puede salir adelante. Lo más importante, creo yo, es poder aceptar que estamos viviendo ese proceso. No quiero adelantarme a todo lo que tengo preparado porque pues sí hice una investigación antes de hablar de este tema tan importante. Sé que ya muchos han hablado de este tema, como ya lo pudiste ver en el título, pero yo quiero hablarte desde la experiencia, ¿no? Desde lo que me ha sucedido, desde lo que he vivido todo este año y también desde guías que he podido encontrar en libros y en internet. Empecemos definiendo, ¿no? Definiendo esto, como lo dice el título, duelo, dolor por pérdida. Ahora, vamos a desmenuzar un poquito este significado. Según algunas páginas de internet, dicen que el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Ahora, dando como significado o como definición que puede ser la pérdida de cualquier cosa, ¿verdad? O persona, la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación, ya sea amorosa o de amistad, entre muchos otros tipos de pérdidas. Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, cognitiva, filosófica y de la conducta, que es muy importante en el comportamiento humano y que ha sido muy estudiado. Ahorita mismo se encuentra en discusión el tema de que si otras especies tienen sentimientos de duelo, al igual que los seres humanos, y en algunas de ellas se han observado comportamientos peculiares ante la muerte de sus congéneres, es decir, que puede que algunas otras especies y animales sientan el dolor de la pérdida, es decir, sientan el duelo o vivan el duelo. Ahora, yo sé que es un poquito difícil de comprender algunos conceptos, algunos términos. Para eso quisiera que habláramos un poquito acerca de las etapas, ya sea este duelo por un deceso o por otro tipo de pérdida emocional. Según el modelo descrito en el libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el libro se llama Undead and Dying, básicamente en español dice literalmente sobre la muerte y los moribundos. Dice en este libro que el duelo se manifiesta en 5 fases.
aunque no siempre suceden en este orden en específico, algunas veces se repiten algunas de las fases y algunas veces no se produce nunca alguna o ninguna de las fases. Ahora, ya entrando en materia, la primera fase que tenemos es la fase de negación. Y esta es como que la que todos conocemos, ¿no? La que se nos hace más fácil experimentar, por decirlo así. Algunos, aunque la sienten, no se hacen conscientes de que la sienten o simplemente no desean sentirla. Esta da como definición el negarse a aceptar ante sí mismo o ante el entorno que ha ocurrido una pérdida. Esto genera que la persona actúe, entre muchas comillas, de manera normal, ¿verdad? Actúe como si absolutamente nada hubiese pasado, muy alejado de la situación, por no querer afrontar lo que posiblemente está sintiendo muy dentro de sí. La segunda fase es la fase del enfado, esa fase de la indiferencia o el enojo o la ira, y un estado de descontento por no poder evitar esa pérdida. Y se buscan muchas razones, causas, muchos culpables, y en esta podemos identificarnos más cuando se trata de la pérdida de una persona por enfermedad, por ejemplo, ¿no? Muchas veces nos cuestionamos del por qué no se atendió con las manos correctas, por qué no se hizo esto y esto antes. Se trata de buscar muchas razones, muchas causas y muchos culpables para entender y hacer más consciente lo que está sucediendo. La tercera fase es la fase de la negociación. No se negocia con nadie, se negocia con uno mismo o con el entorno, entendiendo los pros y los contras de esta pérdida, y se intenta buscar una solución a la pérdida a pesar de conocerse la imposibilidad de que suceda. Esto es muy interesante. Ha sido una de las... Si ya he escuchado esta fase anteriormente, pero esta vez me ha causado mucha curiosidad porque realmente es muy difícil entrar en este estado de ser capaz de negociar, ¿no? Con uno mismo, por ejemplo, cuando ni siquiera sabemos lo que estamos sintiendo en ese momento. Se hace complicadísimo poder negociar, pero sí, es una fase del duelo. La cuarta fase, recuerden que esto no es en orden, esto simplemente son fases que se dividen en distintas etapas y distintos momentos. Tenemos la fase del dolor emocional o la fase de depresión. Este concepto ya lo conocemos muchísimo. Es una fase donde se experimenta esa tristeza por la pérdida. Pueden llegar a suceder episodios depresivos que deberían ceder con el tiempo. Es importante tener en cuenta que esta fase no se vive una vez, no se vive 2 veces. Es una fase de momentos, de ocasiones a lo largo del tiempo. No puedo decirte ahorita aquí cuántas de estas fases en específico he tenido yo en este año. Por eso te digo que puede que hayamos vivido una de estas fases muchas veces. Yo creo que para mí esta es la fase que más he vivido yo. No lo digo de manera orgullosa, pero sí, así ha sido, así lo he aceptado y así lo he querido aceptar. Esta fase, como lo dije, es una fase de mucha tristeza, de mucha ansiedad, de mucho alejamiento, de mucha soledad, del querer, por lo menos en mi caso, el querer estar en su espacio, en tu burbuja, en la que nadie se intervenga, en la que nadie moleste, en la que nadie sea partícipe a excepción de mí misma. Entonces también es una fase complicada porque cuando se vive así y no se busca la ayuda adecuada, se tarda mucho más en ceder, se tarda mucho más en disminuir con el tiempo. Entonces hay que prestar mucha atención a esta fase. Y la quinta es la fase de aceptación. Aquí es una fase, yo diría que muy bella, pero muy difícil de llegar a ella. En esta fase se asume que la pérdida es inevitable. Supone un cambio de visión a la situación sin la pérdida, siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo aceptar que olvidar.
son dos cosas totalmente diferentes. He escuchado personas que dicen que no, ¿cómo vas a aceptar que esta persona murió? ¿Cómo vas a aceptar que esta persona te dejó? Pero es que aceptar no tiene nada que ver con olvidar. La verdadera pérdida es cuando comienzas a olvidar a alguien. La verdadera pérdida es cuando comienzas a olvidar a esa persona que perdiste. Se trata de recordarla desde el amor, desde la aceptación, desde la decisión y la convicción de que ya no está, y de saber cómo vas a mirar o cómo vas a tener esa visión, como lo dije ahorita, a la situación sin esa pérdida. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo voy a tener esa visión a esta situación o a un futuro posible sin este familiar, sin esta persona en mi vida? Cabe destacar que el duelo puede durar entre 2 meses y 1 o 2 años. Ya saben que a mí no me gusta particularmente dar estadísticas de tiempo para nada. Esto sí lo encontré en internet y me pareció muy curioso. Y dice que cuando se trata de la pérdida de un ser querido muy allegado, ya sea padre, madre, hijo, cónyuge, en el caso de que los síntomas no cesen después de esos tiempos, es decir, de 2 meses a 1 o 2 años, y provocan ciertos problemas para desenvolverte en tu vida cotidiana, en tu rutina, es muy importante acudir a un profesional, ya que la persona afectada puede estar sufriendo un episodio de depresión crónico, lo que implicaría un duelo patológico. No siempre se cumplen todas las etapas ni necesariamente ocurren en el orden anteriormente señalado. Esto es muy importante, el poder reconocer esos sentimientos, como les dije a ustedes, que en mi caso, la fase número 4, la fase del dolor emocional o la fase de depresión, siento yo que fueron las que más viví, pero las viví a mi manera, las viví en mi proceso, y ya cuando llegué a esa fase de aceptación, que siento yo que fueron como muy llevadas de la mano, el duelo con la depresión con la aceptación, no sé cómo lo hice, pero lo llevé de esa manera. Lo más importante para mí en ese momento fue serme a mí misma consciente de lo que estaba pasando y de que no había nada que me iba a hacer cambiar ese sentimiento, esa emoción. Entonces viví completamente todo, no lo dejé a un lado. Inclusive me acuerdo que recién pasó la situación, recién falleció este familiar, yo quise escribir sobre el tema, yo quise hablar sobre el duelo porque era algo muy fresquito, ¿verdad? Pero no era capaz, me sentaba al frente del computador intentando escribir sobre esta persona, intentando contar anécdotas, intentando contarlo desde una perspectiva de alegría, cuando realmente no era lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces, el ser capaces de aceptar lo que estamos sintiendo es sumamente importante y sumamente válido. Ahora, vamos a ir a lo que es la elaboración del duelo. No sé si a ustedes, pero a mí en lo personal me pasa mucho de que yo me prevengo a muchas situaciones. Por ejemplo, si hay algo que no me tinta, hay algo que no me cuadra, como que me imagino un futuro posible si eso sale mal. No sé si soy pesimista o qué, pero o si sale bien también lo imagino. ¿Cómo sería eso, no? Entonces es algo muy parecido en este concepto de la elaboración del duelo, de que se entiende como el transcurso del proceso desde que la pérdida se produce hasta que la pérdida se supera. Esta elaboración puede comenzar antes de la pérdida en el caso de que ésta se pueda prever con cierta antelación. Es decir, por ejemplo, en el caso de que una persona esté muy enferma, esté en el hospital, y tú le puedas visitar y le puedas ver como cuando ya es muy visible que algo puede que no salga bien para ti, ¿no? Y para esa persona también. Digo para ti porque pues obviamente sufres con la pérdida y para esa persona pues porque abandona este mundo material. Entonces, en relación con la elaboración previa o el duelo anticipatorio, existe también el concepto del preduelo, que no son lo mismo.
Ahora, es muy importante que cuando estamos en estas etapas podamos reconocer que necesitamos ayuda. En ciertos casos en los que cueste superar la elaboración de ese duelo, esto puede convertirse en un problema e incluso en lo que los psicoterapeutas llaman duelo patológico. Si esto sucede, o antes de que suceda, conviene acudir a un profesional de la salud mental para que te dé las indicaciones a seguir. Ahora, dicho esto, hay muchas manifestaciones externas que tiene o que trae consigo el duelo. La manifestación externa del duelo es el luto, por decirlo así, la más conocida, que es una expresión de formalidad o que formaliza mucho la cultura en la que cada quien vive. El duelo psicológico tiene en el luto su correlato más social. No sé si se han dado cuenta, bueno, me imagino que sí, pero muchas veces en entierros, como forma de respeto, lo que se hace es vestirse de negro o vestirse de blanco, ¿no? Para formalizar que uno respeta lo que está viviendo el familiar de la persona. El duelo también se puede exteriorizar con llantos, con rabia, con ataques violentos y un buen número de reacciones. Todas ellas cabe resaltar que son consideradas normales para esos momentos. Hay que tener en cuenta que los especialistas reconocen que para una buena elaboración y superación del duelo no es aconsejable querer huir de esas sensaciones de dolor, pues no se pueden enfrentar si no se sienten. Lo contrario es la negación de la pérdida, lo que llevaría a comportamientos desadaptativos. Ahora, si bien es cierto, la nueva aceptación es una de las fases del duelo, o la negación, para mejor decirlo, no es aconsejable que estemos constantemente en esta fase, ya que no estamos viviendo completamente el proceso de la pérdida y es fundamental para poder vivirlo de la manera correcta. Ahora, un tema que me interesa mucho, que yo sí considero, yo soy de las personas que no cree que hay que ir a terapia para todo. Hay cosas que uno como individuo puede solucionar, pero hay ciertas cosas que sí, o ciertas situaciones en las que sí es importante acudir a profesionales. Entonces, quise como poner esa perspectiva de profesionales de la salud en cuanto a cómo ellos ven la muerte, ¿no? Dice que para cuidar a los pacientes agonizantes, el profesional de la salud debe aceptar y reconocer su propia mortalidad y examinar el significado personal de la muerte, es decir, el psicólogo, el psiquiatra o en la persona que te está atendiendo. Dice que hace muchos años se realizó un estudio de investigación con el fin de determinar los métodos que utilizan los profesionales de la salud para ayudarse en un trabajo de duelo. A partir de los resultados se informó que la red informal de apoyo de grupos de iguales era muy importante a la hora de ayudar a los profesionales a experimentar un duelo eficaz. El estrés relacionado con el contacto prolongado con un paciente agonizante o su familia debe ser enfocado durante el tiempo efectivo del cuidado y después de la muerte. Las relaciones de apoyo entre colegas y profesionales de la salud son importantes para la provisión de cuidados emocionales y físicos al enfermo terminal y a la familia. Los profesionales sanitarios también se valen de estrategias reductoras del estrés. Ejemplos de tales estrategias comprenden el mantenimiento de hábitos adecuados de salud, el ejercicio regular y las actividades recreativas. Ahora, como siempre les digo, Suelta la Carga es un espacio seguro. Siempre puedes escribirnos a nuestro DM, escribirnos a nuestro correo. Estamos en todas las plataformas digitales y sí, contamos con personas que seguramente pueden ayudarte. Es muy importante que en esta etapa no estés solo, que vivas el proceso a la medida de lo posible, pero que encuentres personas
que estén muy cerca de ti como apoyo, como lugar seguro, como tu círculo de apoyo seguro. Como te lo dije al inicio del episodio, es un proceso que no es muy fácil, no es un proceso fácil para nadie. Es un proceso que vivimos en distintas dimensiones, distintas necesidades, distintas adaptabilidades y distintas situaciones. Es por ello que según tu caso, según tu situación, seguramente allá afuera siempre hay alguien dispuesto a ayudar y apoyarte. Y no solo eso, recuerda que también te tienes a ti. Eres una persona sumamente fuerte. Como siempre lo digo al final de todos mis episodios y como mi mantra de siempre, de vida, y lo vuelvo a repetir. Eres fuerte, eres amor, eres el universo en toda la extensión de la palabra. Eres eso y mucho más. Nos vemos en el próximo episodio.